Tenemos, señores estudiantes, otro ejemplo, un segundo ejemplo para este caso. Dice, se trata de un mecanismo de eslabones que consta de 4 componentes. Dice un diagrama, ¿no? Esta es una de esas cadenas como las fajas transportadoras que hay en las industrias. De hecho, este problema se debió a un compañero que trabaja en una conocida industria de La Laguna. Consta de 4 componentes, aquí están, los puse esquemáticamente. Se sabe que las longitudes de cada uno de estos componentes se fabrican por separados y poseen estas características. El primero tiene una longitud de 2 pulgadas, vamos a ponerle, ¿no? Con una cierta varianza. El segundo también tiene una distribución normal, pero la media es de 4 pulgadas y media. El tercero de 3 y el cuarto de 2.5 pulgadas con unas pequeñas variaciones porque pues nunca se puede hacer la pieza absolutamente todas del mismo tamaño, algunas se van. Dice, las longitudes son independientes y la especificación para la longitud del mecanismo ya ensamblado es de 12 pulgadas. Si sumamos esta más esta más esta más esta, que sería la longitud de la pieza completa, pues resulta que son 12 pulgadas y se permite una cierta tolerancia. Dice, determinar la proporción de los mecanismos que caerán fuera de la especificación, es decir, determinar qué porcentaje o qué proporción no servirán para el ensamble. Entonces, señores, captamos el problema, ¿no? Son pedazos, cada uno con una cierta medida, y que sumados deben dar esto, y deben de caer dentro de este rango, vale decir 12.01 y 11.99, dentro de ese rango deben caer. Muy bien. ¿Cómo resolví el problema? Veamos. Esta es la X1, esta parte, la X2, esta parte y otros, ¿no? Y, acá hay una Y, le llamé Y al mecanismo ya ensamblado, es decir, que el promedio del mecanismo ensamblado será la suma de los promedios de cada una de las partes. Y la varianza del mecanismo ya ensamblado es también la suma de las varianzas. Aquí está la suma de las varianzas, ¿no? Las variabilidades siempre se suman. Entonces, señores, lo que a mí me están preguntando es la probabilidad de que la longitud del mecanismo terminado ya de haber sido ensamblado esté entre estos dos valores. Esté entre esos dos valores. Entonces, señores, esto pues lo echamos al pH-stat, que me da derecha-izquierda, o sea, superior-inferior, con esta media y con la raíz cuadrada de esta varianza. Y me dice, ya después, porque los que van a caer aquí dentro son los buenos, los que estén más allá del 12.5 o más allá del 11.99 son el 18%. Esto yo ya lo precalculé. El 18% o .186 son los que están fuera de especificación y hemos calculado de la manera más sencilla qué porcentaje o qué proporción, da lo mismo, pues no van a ensamblar. Este es nuestro segundo ejemplo. Tengo un tercer ejemplo. Y último, creo, ¿no? Dice, se trata de montar un eje, aquí está el eje, en un cojinete que le dicen valero, ¿no? Dice, el diámetro interior del cojinete, diámetro interior del cojinete es una variable aleatoria X1 con una media de pulgada y media. Esto tiene pulgada y media. Y una pequeñísima desviación estándar. Por otro lado, el diámetro exterior del eje, que es el que va a embonar en el agujero, es otra variable X2 con una media de 1.48 que notarán que es ligeramente más pequeña que esta, como para que entre con exactitud, pero también tiene una desviación estándar. Entonces, en la gran industria dice que se producen 120.000 piezas de este tipo y se pregunta
bajo criterio normal, ¿cuántas? Simplemente no servirán para ensamblar. ¿Por qué? O porque el hueco salió muy chico, porque tiene una pequeña desviación, o porque el diámetro es muy grande y no puede entrar. Entonces, señores, ¿cómo voy a plantear? Le llamé X1 al diámetro interno, X2 al diámetro externo, y aquí lo tengo, ¿no? El diámetro interno, X1, aquí está, deberá ser menor que X2 en el caso de incompatibilidad. A ver, cuando esto no funcione, porque es lo que me interesa calcular, que no funcione, me están preguntando eso, ¿cuántos serán inservibles? ¿Cuándo serán inservibles? Cuando este sea más grande que este, cuando X2 sea más grande que X1, cuando X2 sea más grande que X1. Entonces, señores, después de pasar el X2 a la izquierda y hacer la diferencia que sea menor que 0, a esa diferencia le llamé Y. Estas son las características de X1 conforme se enuncia aquí, ¿no? Y estas son las características de X2 conforme se enuncia también en la primera parte. Y es la diferencia de estas. Entonces, aquí puse la media de Y es la diferencia de las medias de ambas X. Y eso me da este valor. Las varianzas se suman, ya lo sabemos. Y estoy interesado en calcular esta probabilidad. Entonces, la probabilidad de que el ensamble sea incorrecto es la probabilidad de que todo esto, o Y, le puse Y, que todo esto sea menor que 0. Esto también lo echamos al PHStat o al Minitab o al Excel común y me dice 0.002773 sería la proporción de ensambles incorrectos, que multiplicado por las 120.000 piezas que se producen, me diría, mira, a ver, 332, 333 con el redondeo, no servirán, definitivamente. Por más que nuestros procesos estén completamente afinados y que nuestras máquinas estén debidamente calibradas, todo, nada más por el fenómeno de un error, de una desviación normal que se asocia con el error, nada más por eso, de 120.000, esta cantidad de piezas serán forzosamente desecho o scrap, que le llaman en las plantas industriales. Señores, con eso terminamos este bloque, esta clase de hoy. Como siempre, ya saben que estamos a sus órdenes. Hay consultas a través del foro, a través del correo electrónico. Si alguien se anima, puede visitar la universidad. Estamos para servirlos. Señores, muchas gracias y hasta nuestra siguiente clase en la próxima semana.